Soberana San Clemente. Quisiera darle la bienvenida a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en sintonía en esta hora o que después podrán ver este espacio, este video en forma diferida. Quisiera compartirles con ustedes una reflexión de la palabra. Como todos sabrán, hoy día estamos en Viernes Santo, pero debemos de entender qué es lo que nos enseña la Escritura con respecto a esto que podemos ver, a este evento tan glorioso que fue cuando Cristo fue dado, fue apresado por los judíos, fue enjuiciado por los romanos, fue visto inocente incluso por el mismo Pilato, y podemos ver cómo nuestro Dios entregó su vida, dio su vida por cada uno de nosotros para que pudiéramos alcanzar salvación. Un día como hoy, un Viernes Santo, por algo se denomina santo, un viernes hace casi 2000 años atrás. No fue un viernes como cualquiera, sino que a esta hora, cuando ya ha caído la noche, hubo un dolor terrible, y ese dolor fue del Padre al ver cómo su Hijo era entregado, era sacrificado, era entregado y muerto para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Y una de las cosas que nos muestra un día como hoy, el Viernes Santo, es que conmemoramos la pasión de Cristo, la muerte de Cristo. Y un día como hoy, hace 2000 años atrás, se cumplió lo que había dicho la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo. Y los voy a invitar a que vayan conmigo a compartirles una porción de la palabra del Señor del libro de Éxodo capítulo 12 versículo 1 en adelante, donde nos habla de una fiesta que fue tan importante para los judíos, que fue un acontecimiento que marcó sus vidas para siempre. Déjeme decirle que el pueblo de Israel vivió 40 años esclavo en Egipto, y era en Egipto donde le tocó vivir una dura servidumbre. En Egipto fue confrontado, fue esclavizado, fue oprimido, fue derribado como pueblo y fue azotado. Ellos tenían una amarga servidumbre al estar en Egipto y esperaban un libertador. Esperaban y clamaban a Dios que Él les enviara un pronto auxilio, un socorro, un libertador que les diera la libertad de dejar de ser esclavos. Y Dios comisionó a un hombre, el cual era Moisés. Pero cuando Dios envía a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en Egipto sucede que el corazón de Faraón se endureció, y la misma Biblia dice que el mismo Dios endureció el corazón de Faraón, el corazón del Faraón. Y esto quiere decir no que Dios incitara a que se volviera malo, sino que dentro de la corrupción de cada mortal que hay, de esta naturaleza caída, de esta depravación total que hay en cada uno de nosotros sin Cristo, Dios le permitió que se endureciera cada vez más, y Dios no intervino, y el Faraón se fue endureciendo cada vez más, y Dios viene lanzando juicios y plagas contra todos los ídolos, contra todos los dioses que adoraban los egipcios. Y el último juicio que Dios trae sobre aquel pueblo fue la muerte de los primogénitos. Pero con el pueblo judío ocurrió algo diferente. Dios les da la orden de sacrificar un cordero, y tenían que untar la sangre de ese cordero en el dintel de las puertas, y pasaría el Señor en la noche y traería mortandad sobre todo Egipto, heriría a todos los primogénitos de Egipto, pero solamente unos serían salvos, se salvarían, y los que serían salvos eran los primogénitos de los judíos que habían manchado los dinteles de su puerta con la sangre de este cordero. Y lo que nos narra el texto de Éxodo capítulo 12 versículo 1 nos llama y nos invita a ver que esto, que es la primera de las 7 fiestas que los judíos celebran, que algunos denominan y llaman las 7 fiestas del Mesías, lo cual era la Pascua, y en la Pascua sucedió algo maravilloso. Hubo una Pascua que sucedió hace 2000 años atrás, que fue diferente a todas las otras Pascuas, y vino a este mundo el Redentor de la humanidad, el Creador del mundo, visitó este mundo y fue muerto. En esa Pascua ocurrió un Viernes Santo, hace 2000 años atrás, fue cuando Cristo fue sacrificado, justo en el día de la Pascua.
Esto no es casualidad, esto no fue fruto del azar, sino que fue que Dios en su providencia estaba cumpliendo proféticamente todo lo que Él le mostró al pueblo judío que sucedería. Los invito a Éxodo capítulo 12, versículo 1, donde la Escritura nos habla acerca de esta fiesta, y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas. Lo comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo tomaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El pueblo de Israel, aquella noche en la cual comieron el cordero de Pascua, Dios instituyó que en el 14 de cada mes, del primer mes de los años, de cada año, el primer mes, debían celebrar la Pascua. ¿Qué es lo que era la Pascua para los judíos? No era, hermanos, la Navidad que nosotros conocemos y que comúnmente se ha distorsionado el término por desconocimiento bíblico, y creemos que el 25 de diciembre es la Pascua y que viene el viejito pascuero y nos entrega regalos. Nada que ver. La Pascua es una fiesta judía y ocurría el 14 de cada mes del primer mes del año, el cual es Nisan. Ahora, para los judíos era de suma importancia celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque les recordaba la fiesta de la liberación. ¿La liberación de qué? Para los judíos, para el pueblo judío, Egipto lo conocían con un nombre, y ese nombre era Misraim. ¿Qué significa Misraim? Misraim significa esclavitud. Egipto para los judíos lo conocían con el nombre de esclavitud. Y si nosotros nos vamos analizando profundamente, podemos ver que todo esto son figuras y alusiones de lo que vendría en el futuro, porque el cordero era una señal de la liberación que Dios había entregado al pueblo de Israel para ser liberados de Misraim, de Egipto, que era la esclavitud. Si nosotros nos damos cuenta, Cristo hace 2000 años vino a este mundo para darnos victoria y para liberarnos de la esclavitud del pecado. Ahora hay algo muy curioso, porque el rey de Egipto, el gobernante, el faraón, se le conocía al pueblo de Israel como el enemigo, o era un símbolo de Satanás. ¿Cuál es el poder de Satanás sobre nosotros? Es el pecado. El poder de la muerte sobre nosotros es el pecado. Pero Cristo nos vino a dar la liberación sobre estas cosas, a liberarnos de la opresión del diablo y a liberarnos por sobre todo del pecado. Aunque cometemos pecados todos los días, Dios nos ha sumergido desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que Él salió a nuestro encuentro.
pudimos experimentar lo que es nacer de nuevo, cuando abrazamos el Evangelio, cuando lo hemos conocido, y Él nos ha ido cambiando día tras día en una forma de santidad progresiva que hace que paulatinamente, como nos vamos conduciendo en esta vida, como vamos avanzando, vamos desarrollando más lo que es el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Todos estos atributos van emergiendo de nuestra vida a medida que nosotros vamos creciendo en santidad. Ahora, este poderoso enemigo, el cual es la muerte, el cual es el pecado, que tiene dominio sobre el hombre, es quitado y es liberado por medio de Cristo. Le trae la liberación al pueblo de Israel. Ahora, hay algo muy importante también que la Escritura nos enseña, y comienza diciendo: habló Moisés, a Jehová Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Y lo que dice es claramente, dice: este mes será principio de los meses para vosotros, para el primero en los meses del año. Los judíos conocen el primer mes del año como día de Nisán. Ahora, este día cae justo, la Pascua no cae el 25 de septiembre, sino cae siempre, va a caer en Semana Santa. ¿Por qué cae en Semana Santa? Porque fue en Semana Santa cuando Cristo murió, y Cristo murió el día de la Pascua. Ahora, hay algo muy importante en todo esto que nosotros también debemos entender, es que con respecto a la Pascua de Resurrección, no quiere decir que va a venir un conejito trayendo huevos, porque los conejos no ponen huevos. Todo eso son cosas que heredamos del paganismo, no tienen nada que ver con las Escrituras, todo este tipo de cosas. Ahora, si usted lo quiere hacer, no quiere decir que sean paganos, sino que debe conocer el origen de todas las cosas. Si usted le regala huevos de chocolate a sus hijos el día domingo, es cosa de usted. Pero lo que nos enseña la Sagrada Escritura es que eso ni siquiera está en la Biblia. Lo que realmente celebramos y celebraremos el domingo, este domingo será un domingo glorioso, porque reconmemoraremos, nos recordaremos de aquel tiempo glorioso cuando Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, cambió todo el mundo. Cuando Cristo resucitó, cambió todo el sistema. El cristianismo es fundado. Si Cristo no hubiese resucitado, como dice Pablo, vana es nuestra predicación. Una de las cosas que nosotros vemos y que la Escritura nos muestra es que Dios todo lo tiene perfectamente planeado y preparado. Había algo importante que sucedía en aquel entonces en Israel, y ellos celebraban la Pascua por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Lo celebraban todos los años porque era una conmemoración de su liberación. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender es que el nombre de Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar de largo. Y el texto bíblico lo relaciona con el hecho de que Jehová, de los israelitas, juntó las casas sin sembrar la mortandad en ellas, como en las casas de los egipcios. Es la explicación que deben dar las generaciones futuras cuando pregunten por el sentido de la Pascua. Cuando os pregunten vuestros hijos, como decía la Escritura, ¿qué significa para vosotros este rito?, les responderéis: es el sacrificio de la Pascua, del pasar de largo de Jehová, y que pasó de Israel en Egipto cuando hirió a Egipto, salvando nuestras casas. Ahora, debemos entender claramente que Jeremías capítulo 31, versículo 31 nos habla acerca de esto. ¿Por qué tenía que suceder esto? ¿Por qué Cristo vino a dar su vida por nosotros? Porque era necesidad de un nuevo pacto para que el hombre pudiese entrar al reino de los cielos. Tanto se había corrompido el hombre, tanto era la depravación total del hombre, que no había para el hombre esperanza. Pero Cristo vino a establecer un nuevo pacto, y ese pacto, cada uno de los pactos que Dios hizo con el hombre se sellaban de una forma. El pacto que hace con Noé se sellaba con un arco iris. El pacto que hizo con Adán, el pacto de oro, se sellaba con un fruto que ellos no debían comer. Y el pacto más grande de todos que Dios hizo con nosotros, del cual es el nuevo pacto, se selló con lo más precioso que ha sido vertido en este mundo, lo cual es la preciosa y gloriosa sangre del Cordero de Dios. Ahora, Jeremías 31 nos habla acerca de esto y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora Juan capítulo 3 versículo 5 nos habla con respecto a esto y nos muestra lo siguiente, dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije esto, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nosotros vemos en todo esto que la palabra de Dios nos va mostrando que aquello que Dios estableció en la antigüedad como una de las primeras 7 fiestas que Dios dictaminó al pueblo de Israel que debían celebrar en honor a Jehová, era la fiesta de la liberación. Es por eso que en aquel entonces vemos cuando Cristo está a punto de morir, cuando está en juego su vida, y Pilato dice: hay una tradición que tenemos en honor a la Pascua. ¿Por qué la Pascua era tan importante? Porque para el judío, al verse esclavizado nuevamente, al verse oprimido y subyugado por una nación extranjera, el cual era el Imperio Romano, ellos anhelaban festejar una nueva liberación, que los libertara de la opresión de los romanos. Por eso es que ellos anhelaban un nuevo profeta, como dice Deuteronomio 18, que Dios promete y profetiza que le levantaría un profeta nuevo, un profeta que sería como Moisés y les traería liberación. Ya tenían que oírlo. Y este profeta, que era como Moisés, era Cristo Jesús, porque él desarrolló todos los ministerios de Cristo. Fue rey, fue sacerdote y fue profeta. Ahora, en los oficios de Cristo vemos que Cristo aparece como un profeta, también como un sacerdote y también como rey, como el rey de reyes y el señor de los señores. Pero aquí encontramos claramente, la Escritura nos enseña que Cristo vino a dar su vida por nuestros pecados. Y en eso encontramos claramente lo que nos muestra la Escritura, es que en aquel entonces, cuando los judíos anhelaban un Mesías, un libertador como el que fue Moisés, fue cuando ellos estaban esperando. Y en la Pascua les daba a elegir. Era una tradición que tenían los romanos, que le perdonaban la vida a un condenado a muerte. Y el pueblo escogió a Barrabás. Había tanta agitación política en medio de Israel, ya sea de los romanos y especialmente de los judíos, por el tiempo de la Pascua, porque celebraban el tiempo de la liberación. Los celotes se valían esta fecha, la utilizaban para utilizar su propaganda política para fomentar rebeliones contra el imperio, rebeliones que el pueblo se levantara en armas para incitar la llegada del Mesías. Viendo todo esto, nosotros vemos que las Escrituras nos hablan que para el pueblo de Israel era muy importante este tema de la Pascua, porque festejaba la liberación. Ahora, lo que nos decía Éxodo capítulo 12, versículo 3, decía lo siguiente: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, uno por familia. Hay algo importante que nosotros vemos, que durante la Pascua la cabeza de cada hogar debía tomar un cordero de 1 año al 10º día del primer mes y apartarlo hasta el día 14 de ese mes. Eso es lo que mandaba la Escritura, eso es lo que mandaba, lo había dictaminado Jehová hablando por boca de Moisés, diciéndole que en el día 10 de cada año nuevo, de cada mes de Nisán, debían de preparar y tomar un cordero, y en 4 días debían sacrificarlo. Aquí hay algo importante, muy importante. Nosotros vemos en nuestro calendario gregoriano que usamos, que la Semana Santa, que siempre va a caer en Pascua, porque era en la fecha de la Pascua que murió Cristo, nunca va a caer un día igual. Este año cayó este día, el próximo año capaz que caiga en marzo o a finales de marzo, y eso es porque el calendario judío es diferente al calendario
que nosotros tenemos un calendario lunar y los judíos, nosotros tenemos un calendario solar y los judíos tenían un calendario lunar. Ellos tenían un calendario de 360 días y nosotros tenemos un calendario de 365 días. Y tenía que caer justo en el mes que Dios había establecido, era cuando se celebraba la Pascua. Ahora, dentro de todo esto, la Pascua simboliza el pasar del estado de cautividad a la liberación. Por algo los judíos la llamaban la fiesta de la liberación, pero para que hubiera liberación tenía que haber sido sacrificado un cordero. Ahora, nosotros nos damos cuenta que el pecado es la esclavitud a la que el pueblo está sometido cuando viven de acuerdo al sistema del mundo. Juan capítulo 8, versículo 31, lo habla lo siguiente y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo que nos vino a libertar del pecado. Es Cristo que nos viene a dar la salida, la liberación y la salvación. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 29, nos habla acerca de que el pueblo de Israel tenía que tomar un cordero y apartarlo por 4 días. Esta figura central de un cordero era muy importante. ¿Por qué? Porque es la contextualización que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29 en el Nuevo Testamento, y nos habla lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que se hacía en Israel? Después, cuando esto sucede, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, queda establecido de forma perpetua para el pueblo de Israel que siempre celebrarían la Pascua por todas las generaciones venideras. Aquí hay algo curioso. Se nos enseñó por años, en nuestra ignorancia, que para esta fecha solo teníamos que comer pescado. Déjeme decirle que es más bíblico comer carne, es más bíblico comer cordero para esta fecha, porque el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel sacrificaba un cordero y comía cordero para esta fecha. O sea, es más bíblico comer carne para el Viernes Santo que comer pescado. Eso nunca salió en la Escritura, que los discípulos comían pescado para la Pascua, sino lo único que habla que en la noche, en la cena, la última cena que Dios hizo en la Pascua, dio elementos que ellos cenaron, y en ningún momento se muestra el pescado, sino se muestran 2 elementos: el vino y el pan. Ahora, hay algo muy importante que la Biblia nos enseña claramente, que el cordero debía ser apartado 4 días, y en esto que el cordero tenía que ser tomado el día 10 del mes de Nisan, y debía ser apartado y guardado por cada familia, porque en 4 días más se iba a sacrificar. Aquí hay algo muy importante, porque en el templo se sacrificaba un cordero de Pascua, que era el principal cordero de todos, y este cordero se sacrificaba justo el día de la Pascua. Pero este cordero no debía ser cualquier cordero, sino que tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto, sin tacha, sin defecto, completamente perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que ser un cordero de Pascua que todos sus pelos, pero absolutamente todos, debían ser blancos. No tenía que tener ni una pezuña rota, no tenía que tener ningún defecto, completamente perfecto. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? La tradición de los judíos, ¿qué es lo que hacían en ese entonces? El sumo sacerdote, y ponga atención a todo esto, el sumo sacerdote se iba de Jerusalén en el día 10 de Nisan, del primer mes del año, y se iba a Belén. Belén, que en hebreo es Betlehem, que significa casa de paz. Ahora, esto es muy importante, casa de pan. Israel era conocida por tener los mayores campos ganaderos y estaban en Belén. Belén, que era una ciudad pequeña que estaba ubicada cerca de Jerusalén,
era donde había más abundancia de pan, porque habían grandes sembradíos de trigo y principalmente lo mejor que tenía Belén eran sus corderos. Mire qué curioso, ¿de dónde vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Vino de Belén, nació en Belén, vino de Belén. Y hay algo muy importante, que en aquella ocasión el sumo sacerdote salía en un asno, en un pollino, y iba a Belén a buscar un cordero perfecto. Dicen los eruditos que habían en Belén aproximadamente 250.000 corderos, porque era un lugar donde había muchos corderos, y de esos 250.000 corderos se escogía al perfecto, al más hermoso, al que no tenía ni una mancha, ni un detalle, era completamente perfecto. Todos sus pelos debían ser blancos, hasta en esos pequeños detalles más minuciosos debía ser perfecto. Y el sumo sacerdote iba y tomaba ese cordero, y cuando lo tomaba, lo traía a Jerusalén. Y esto es muy importante. Cuando lo encontraba, lo traía a Jerusalén y era examinado en Jerusalén por 4 días. Atención a esto. Era examinado por 4 días. Y después de esto, era sacrificado. Ponga atención en todos los detalles que nos va mostrando la Escritura, cómo se hacía en Israel. Primero que nada, va a Belén a tomar un cordero. Cristo proveyó un cordero hace 2000 años que nació en Belén. Segundo, cuando el sumo sacerdote llegaba con el cordero, era examinado por todos los que estaban, por los fariseos y por el Sanedrín, que tenía que ser un cordero perfecto. ¿Les suena eso curioso? Cristo entra a Jerusalén el día domingo, es examinado, y ponga atención a esto, es examinado por el Sanedrín, por los judíos, por los fariseos, hasta por el mismo Pilato, y Pilato mismo dijo: no hallo falta alguna en este hombre. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, que es preciosa, cómo todo se cumple, es porque el mismo versículo 5 de Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las cabras o de las ovejas. Ahora, una de las cosas que la Biblia nos enseña, que todo esto tuvo un cumplimiento bíblico. Primero, Jesús es el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Durante esta semana, hermano, de crucifixión, el Cordero tenía que ser examinado. Y nosotros encontramos, las Escrituras dan testimonio de todo esto, hermano. Primero que nada, Cristo fue examinado por el sumo sacerdote y los ancianos. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 21, versículo 23, dice lo siguiente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pueblo no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él tampoco les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los fariseos trataron de buscar alguna falta en Jesús cuando él estuvo predicando en el templo de Jerusalén esa última semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves estuvo Cristo predicando en Jerusalén, estuvo hablándole a los judíos, los fue confrontado por los judíos, trataron de buscarle algún defecto, alguna mancha, y no pudieron. Fue el cumplimiento profético de lo que Dios había establecido para esta fiesta llamada la Pascua. Ahora, aparte de ello, también fue examinado por Pilato.
Miren lo que dice Mateo 27, versículo 1. Dice: venida la mañana todos los príncipes, sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, es de Mateo 27, versículo 11, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengan nada que ver con ese justo. O sea, la mujer del gobernador veía que él era justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Y esto es terrible, que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Un romano que los romanos eran crueles, viles y despiadados, diciendo que Cristo era justo y que no tenía nada que ver con la muerte de él. Es el cumplimiento profético de lo que Dios estableció en la Pascua. Sería examinado, le buscarían mancha, le buscarían detalle, y no le encontraron ninguno, absolutamente ninguno. Otra de las cosas que nosotros vemos también, que la palabra del Señor nos da a entender, que el Señor en todo momento fue examinado por los fariseos, por los saduceos, por el Sanedrín, por el mismo Pilato. Y Cristo demostró su carácter, demostró ser el Cordero perfecto, demostró ser el Cordero inmolado, el Cordero que no tenía ni una mancha, que era completamente sin pecado. Y una de las cosas que nosotros debemos ver y entender, como en Juan capítulo 18, versículo 20, cuando le pregunta algo a Jesús, y vemos aquí que Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cristo le habla: si he hecho algo malo, dime qué hice, en qué pequé. Y no fue capaz de responderle. Nosotros vemos en todo esto que en Mateo 27, versículo 27-54, ya cuando Cristo estaba a punto de morir, hasta el mismo centurión testifica que no había mancha en él. Miren lo que dice Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¡Qué glorioso, hermano! Verdaderamente este era Hijo de Dios. El Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero completamente perfecto, que no había ni un pecado en él, ninguna mancha, completamente ajeno a toda contaminación. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, que la Biblia nos habla, es que Jesús es maravilloso, porque la palabra de Dios nos muestra todas las cosas que habían de acontecer, ya acontecieron. Dios estableció todo lo que tenía que suceder sobre Cristo, y esto sucedió.
Una de las cosas que la palabra también nos enseña, que es maravilloso entender y poder ver, es que en todo momento Dios tenía completa y sigue teniendo completa soberanía sobre el mundo entero. La Escritura es maravillosa cuando nos habla y nos anuncia del Mesías que había de venir, de aquel Mesías glorioso que tenía en su mano el poder de dar vida, el poder de hacer lo que quisiera, porque Él era Dios, pero aún así no abrió su boca, cayó su boca y recibió el juicio que a Él le correspondía. Inocentemente lo vino a asumir, ese juicio que debíamos haber sido nosotros muertos por nuestros delitos y pecados, lo llevó Él y cargó Él nuestras iniquidades. Él fue molido por nuestras transgresiones, se cumplió todo lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura, y es Cristo el que un día como hoy, un día viernes, fue muerto para darnos vida y vida en abundancia. Ese es este Cristo, este Dios glorioso que nos habla la Escritura, que vino a cumplir todo lo que el Padre había hablado acerca de Él. Por eso que Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y esto es maravilloso. Dice que lo inmolará, fue inmolado, fue sacrificado. Dice, toda la congregación de Israel lo sacrificará. Y una de las cosas que nosotros entendemos en la Escritura y podemos ver, y dice entre medio de las 2 tardes, ¿a qué se refería a las 2 tardes? Los judíos tenían una hora diferente para ver el tiempo que nosotros. Ellos hablan, claramente la Escritura habla de la hora sexta, que era el mediodía. Habla de la hora sexta, que eran como el mediodía, y la hora novena, que era como las 3 de la tarde. Cristo fue muerto alrededor de las 3 de la tarde de un día, un viernes. Fue muerto en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, hay algo muy importante, porque aquí también habla, versículo 6 dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes y levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El pueblo de Israel, cuando fue pasando el tiempo, construyeron el templo, tenían por costumbre todos los años realizar el sacrificio de la Pascua. Cada familia sacrificaba un cordero, pero había un cordero especial que lo sacrificaba el sumo sacerdote. Este cordero que no tenía que tener ni una mancha, no tenía que tener ninguna contaminación, que tenía que ser perfecto, era sacrificado en el monte, del templo, en el lugar santo era sacrificado. Hay algo muy importante que debemos entender. Para los judíos era muy importante la Pascua, porque era la fiesta de la liberación. En muchos pasajes encontramos del Nuevo Testamento que hablan que los judíos no se entraban en la casa de los romanos porque se contaminaban, y menos en vísperas de fiestas importantes como la Pascua. Tenían que permanecer puros ritualmente. Ahora, los judíos estos rituales los tenían de una forma muy minuciosa y lo hacían a la perfección, como Dios se lo había mandado. Y en aquel día el sumo sacerdote, alrededor de las 3 de la tarde, sacrificaba un cordero, y era el cordero de Pascua. Y esto es maravilloso, porque se dice en fuentes judaicas que el sumo sacerdote en aquel día sacrificaba muchos corderos, y llegaba a la hora novena, que era tipo como las 3 de la tarde, que se disponía a sacrificar el último cordero, el cordero perfecto. Cuando el cordero de Pascua era sacrificado, el cordero perfecto, el sumo sacerdote lo sacrificaba, sucedía lo siguiente: que ya estaba tan cansado, tan agotado de sacrificar todo el día el sumo sacerdote, que sucedía lo siguiente: cuando sacrificaba el último cordero de Pascua, decía lo siguiente: consumado es.
Qué curioso que Cristo, cuando estaba en la cruz, cuando estaba con sus brazos abiertos, a punto de expirar, dice lo siguiente: consumado es. Todo ha sido consumado. ¿Qué quiere decir esto? Todo se ha consumado, todo se ha consumado. ¿Qué quiere decir? Todo ha sido pagado. Y cuando Cristo muere, en aquel instante, dicen muchos que cuando estaba haciendo el último sacrificio, el sumo sacerdote dice: todo es consumado, consumado es. Inmediatamente Cristo muere. Al mismo tiempo, el sumo sacerdote estando en el templo y Cristo estando en el Gólgota, entrega el Espíritu, muere y ocurre algo glorioso. Viene un gran terremoto, se oscurece la tierra y en ese gran terremoto el velo del templo se rasga en dos, desde arriba hacia abajo. Era el velo del templo el que impedía entrar a la presencia de Dios, y es el velo del templo que es rasgado con la muerte de Cristo y podemos tener entrada a la gloriosa presencia de Dios. Hermanos y hermanos, hoy es un día de festejo, hoy es un día de alegría, hoy es un día de gozo, un día de reflexión, hoy es un día para celebrar que Cristo nos ha reconciliado con el Padre, que Cristo reina por los siglos de los siglos, y es Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, que fue sacrificado hace 2000 años atrás en el madero de una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Muchos dicen que en aquel instante cuando Cristo estaba muriendo, estaba padeciendo, muchos sacerdotes que eran miembros del Sanedrín citaban estas palabras. Esto no está en la Biblia, pero muchos judíos hablan acerca de esto. Que en el momento que Cristo estaba siendo crucificado, muchos de los sacerdotes que le seguían, como Nicodemo, como José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín, comienzan a citar esta escritura. Isaías 53, y termino con esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orados por los transgresores. Él cargó nuestra culpa, él cargó nuestros pecados, él nos dio la vida eterna. En él hemos sido justificados, justificará mi siervo a muchos. Hemos sido declarados justos por medio de Cristo Jesús, a él morir en el madero de la cruz. Solamente quiero decirle, hermanos y hermanas, que es motivo de alegría hoy, un Viernes Santo, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Debemos celebrar en nuestros corazones que el Cordero ha vencido, que el Cordero de Dios, aunque haya muerto, derramó su vida, y su sangre provocó que nuevamente el hombre se vuelva a reconciliar con el Padre.
Ahora tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso a la presencia del Señor y nuevamente el Padre nos ha abrazado como sus hijos. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, les invito y deseo que tengan muy maravilloso fin de semana en estos tiempos de celebración de Semana Santa. Nosotros no nos amargamos, nosotros no comemos pescado, el que quiere comerlo que lo haga, pero nosotros lo que sí celebramos en esta fecha es que tenemos reconciliación con el Padre y el momento que nosotros partamos de este mundo, instantáneamente estaremos con Él por toda la eternidad. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.